Ley de Cambio Climático. Históricamente, Colombia se destaca por su liderazgo en las negociaciones de cambio climático, pues tiende puentes entre posiciones extremas y propone soluciones alternativas. Ese rol conciliador le ha permitido contar con voces amigas alrededor del mundo. Como miembro de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, el país participó activamente en las negociaciones internacionales de cambio climático con el fin de adoptar un nuevo acuerdo internacional que entró a regir en el año 2020. En este proceso, los países acordaron que presentarían de manera autónoma su contribución nacional para cumplir con la meta mundial de evitar el aumento de la temperatura promedio global por encima de los 2 grados centígrados. De este modo, las contribuciones nacionales determinadas se presentaron con antelación a la reunión que se realizó en París a finales de 2015. Entonces, en razón de lo expuesto, a partir del año 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lideró el proceso de preparación y discusión de la INT de Colombia, la cual fue presentada oficialmente ante la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en septiembre de 2015. Para proponer esta contribución, se tuvieron en cuenta las circunstancias nacionales, es decir, aspectos propios de Colombia, tales como su capacidad económica, vulnerabilidad y aporte a la problemática global. Igualmente se consideraron los retos que el país tenía por delante, como la superación de la pobreza y la consolidación de la paz. Esta contribución puso sobre la mesa aspectos de mitigación, adaptación, financiamiento, construcción de capacidades, ciencia y tecnología. El proceso técnico tuvo como base el documento Lineamientos de Política de Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal y el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Adicionalmente, se requirieron estudios altamente especializados que constasen con expertos de la academia, el sector privado y el sector público. Entre estos estudios se encuentran productos analíticos para ayudar a la toma de decisiones sobre acciones de mitigación a nivel sectorial, curvas de habitamiento para Colombia, adelantado por la Universidad de los Andes. Además de todo lo anterior, en este proceso de consolidación de la INT se han llevado a cabo numerosos encuentros, tanto como nacionales. Además de todo lo anterior, de este proceso de consolidación, se tuvieron encuentros tanto nacionales como regionales, con sectores públicos, privados y con la academia e institutos de investigación. Desde estos espacios se buscaba la participación de actores institucionales relevantes en el proceso, expertos nacionales y la comunidad en general, para que la INT reflejara las opiniones y el sentir de los colombianos. En consecuencia, la contribución de Colombia ha sido orientada hacia los siguientes objetivos. Primero, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país 20% con relación a las emisiones proyectadas de 2030. Aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país a través de 10 acciones sectoriales y territoriales priorizadas a 2030. Fomentar el intercambio de conocimiento, tecnología, financiamiento, para acelerar las contribuciones planteadas en materia de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero. En 2015, en un proceso paralelo a la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático, se dio inicio entonces a la elaboración de un artículo del proyecto La Ley Cambio Climático, a ser presentada ante el Congreso. Durante el año 2016 se desarrollaron diferentes reuniones con el fin de recoger las impresiones, los comentarios y las solicitudes de ajuste del documento proyectado de ley, en las cuales han participado dependencias y entidades del MATS, nodos regionales de cambio climático, corporaciones autónomas regionales y expertos en temas sectoriales. La propuesta de artículo de ley también fue abordada en el marco del desarrollo de la Comisión Intersectorial del Cambio Climático, del CISClima en abril del 2016. Se definió la conformación de un comité técnico jurídico para su revisión y entrega de aportes y comentarios, con miras a la consolidación de un documento que permita, dentro del título e instrumentos económicos, entre otras cosas, incluir las decisiones necesarias
para posibilitar la financiación de las medidas de mitigación construidas en el marco de la contribución determinada nacionalmente. En el marco de esta decisión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, entre el 16 de junio y el 6 de octubre, se desarrollaron 6 sesiones de trabajos en este comité temporal creado por los SIC, y en esta se presentaron los contenidos de la ley y se acordó el envío de los documentos relacionados y la agenda de discusión. En este proceso han participado, además de los responsables del MATS para el tema, delegados de los ministerios y entidades que hacen parte de la CISCLIMA. El proyecto de ley ajustado se presentó en la segunda sesión del SIC del 7 de octubre de 2016, en la cual se decidió agilizar el acuerdo sobre contenidos de la misma. Se decidió abordar los temas restantes con el fin de radicar una propuesta del Gobierno Nacional ante Presidencia e iniciar el trámite parlamentario. Entonces, podemos encontrar en las disposiciones generales, en artículo 1, dice: la presente ley tiene por objeto establecer las directrices para la gestión de cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la nación, departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales, principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases de efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo, y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. En el artículo segundo, según los principios, en el marco de la presente ley, se adoptan los siguientes principios orientados a su implementación y reglamentación, los cuales son 10. El primero nos habla de la autogestión, en donde las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas. Segundo, la coordinación. Aquí la nación y las entidades territoriales ejercerán sus competencias en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Tercero, con responsabilidad. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la responsabilidad de participar en la gestión del cambio climático según lo establecido en la presente ley. Cuarto, costo-beneficio. Se priorizará la implementación de opciones de adaptación al cambio climático que traigan el mayor beneficio en términos de reducción de impactos para la población al menor costo o esfuerzo invertido y con mayores beneficios sociales, económicos o ambientales generados. El quinto, costo-efectividad. Aquí se priorizará la implementación de opciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero con menores costos por tonelada de gases de efecto invernadero reducida, evitada o capturada, y mayor potencial de reducción o captura, y con mayores co-beneficios sociales, económicos o ambientales generados. Sexto, gradualidad. Las entidades públicas desarrollarán lo dispuesto en la presente ley en forma progresiva y de acuerdo con sus capacidades administrativas, financieras y de gestión. En el caso de las entidades públicas del orden nacional que hagan parte del presupuesto general de la nación, sus capacidades financieras estarán supeditadas a la disponibilidad de recursos existentes en el marco fiscal mediano plazo y en el marco de gasto de mediano plazo de cada sector. Séptimo, la integración. Los procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y normas nacionales y territoriales, así como diseño y planeación de presupuesto nacional y territoriales, deben integrar consideraciones sobre la gestión del cambio climático. La 8. La prevención. Las entidades públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir los posibles riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas del cambio climático. Noveno, la responsabilidad. Las personas naturales y jurídicas
públicas o privadas, contribuirán al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en competencias que garanticen la sostenibilidad de las generaciones futuras. Y por último, la subsidiariedad. Corresponde a la nación y a los departamentos apoyar a los municipios según sea requerido por estos, dada su menor capacidad institucional, técnica y o financiera, para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y las responsabilidades que se derivan de la gestión del cambio climático. Entonces, en el Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA, que ya hemos hablado, este es el conjunto de políticas, normas, procesos, entidades estatales, privadas, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente al cambio climático que se aplica de manera organizada para gestionar la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. La coordinación nacional del SISCLIMA estará a cargo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático y la regional a cargo de los nodos de cambio climático de cada una de las regiones a las que se refiere el decreto 298 del 2016 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Adicionalmente, las entidades que integran la Comisión Intersectorial de Cambio Climático harán parte de la misma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación, sin perjuicio de otras que puedan vincularse, para efectos de implementar la presente disposición. El Gobierno Nacional expedirá todas las disposiciones normativas necesarias. Las funciones de las autoridades ambientales regionales. Bueno, este corresponde a las corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible y a las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos a las que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. A las siguientes atribuciones, las cuales son tres. El primero es elaborar e implementar de manera conjunta con las entidades territoriales los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales, según corresponda a sus competencias y de acuerdo a su jurisdicción. Segundo, implementar según corresponda a sus competencias y de acuerdo a su jurisdicción programas y proyectos de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero definidos dentro de los PICs, contando con la orientación y apoyo de los ministerios que los hayan formulado. Por último, integrar en los instrumentos de planificación ambiental, ordenamiento ambiental territorial, presupuestal y sostenibilidad financiera las acciones estratégicas y prioritarias en materia de adaptación y mitigación del GEI, en el ámbito de sus competencias, teniendo en cuenta los alineamientos que para tal efecto define el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.